buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos por iniciar el 10º y último seminario de este programa Prevenir 2025. La verdad que muy movilizados desde acá porque hemos transitado este año con muchísimos temas de sumo interés para poder formarnos, para poder crecer, para poder profesionalizarnos aún más y eso, bueno, nos da mucha satisfacción. Mi nombre es Elisa Soto. Voy a estar, como estuve los 9 seminarios anteriores, mediando, coordinando, conduciendo y presentando obviamente a los especialistas y tratando de ser un nexo entre ustedes y ellos. Quiero decirles que este programa Prevenir se realiza desde hace 15 años. Este año justamente se cumplen 15 años. Y antes de contarle algunas cosas más, porque se han hecho muchas cosas, como imaginarán, en 15 años, quiero compartir con ustedes algunos indicadores del sistema, de este sistema de riesgos del trabajo que están implementados en Argentina hace 29 años. Bueno, y tal cual les decía, desde hace 15 años, la UART, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, junto con FISO en lo técnico, vienen coordinando, organizando, implementando estos seminarios que en una primera etapa fueron presenciales hasta pandemia y de ahí en más se fueron haciendo, desarrollando de esta forma, de manera virtual, pero bueno, manteniendo la calidad del interés y el entusiasmo de poder ofrecerles lo mejor a ustedes. Son más de 100 seminarios presenciales los que se hicieron y otros tantos de manera virtual. Como les dije hace un momento, el sistema está implementado hace 29 años. Ustedes recién vieron algunos indicadores. Además de estos seminarios, se realizan cursos virtuales, 5 cursos virtuales que están disponibles. Toda esta información la pueden encontrar ingresando a www.wartprevenir.ar. Además, el programa Prevenir está presente en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en X. Pueden tratar digamos, de informarse y de comenzar a seguir al programa Prevenir desde cualquiera de esas redes sociales. Si llegan a publicar alguna historia, les vamos a agradecer que lo hagan arrobándonos a programa Prevenir todo junto y también con el hashtag Prevenir 15 años. Por otro lado, queremos agradecer a las 33 organizaciones que hacen posible también que esto pueda llegar hasta ustedes. Y bueno, y muy satisfechos. Hoy tenemos un seminario de lujo, justamente como se dice también, la frutilla del postre de todas estos ciclos, estos encuentros que hubo a lo largo de este 2025. En este caso vamos a estar con un seminario de casos de éxito en la innovación y la prevención. Eso va a estar a cargo de 3 especialistas en el día de hoy, de Andrés Jarulakis, Pablo Re, Matías Kuchen, que vamos a estar presentando oportunamente, pero antes de comenzar formalmente con el desarrollo digamos, con la presentación de nuestros expertos del día de hoy, les quiero comentar que se van a implementar sistemas de preguntas y respuestas, en este caso al final de cada exposición, es decir, una vez que termina el primer especialista, vamos a dar la posibilidad, o a lo largo, en todo caso de que él va desarrollando su tema, ustedes pueden ir enviando vía chat las
las preguntas vamos a elegir por una cuestión de tiempos 2 o 3 preguntas para transmitírselas y que él las pueda responder. Por supuesto, descontamos que haya preguntas capciosas, maliciosas, con alguna doble intención, agraviantes. Así es que bueno, eso lo dejamos de lado y sabemos que ustedes lo van a hacer así del mismo modo. Y por otro lado, comentarles también que se van a subir, como hacemos siempre, una especie de lo que denominamos votaciones, que son absolutamente anónimas y que invitamos a que participen, que los especialistas sugieren en qué momento de su exposición las vamos a poner en pantalla para que ustedes den su opinión, sumen su opinión, su posición, más que nada para achicar distancias, como decimos siempre, y que el expositor también pueda conocer un poquito acerca de ustedes. Vuelvo a insistir, son anónimas, así es que pueden contestar sin problema. Y bueno, y aprovecho, me adelanto, porque siempre surge la consulta. Todos estos seminarios están ya en el canal de YouTube del programa Prevenir. Este también lo va a estar, por supuesto. Así es que bueno, en ese sentido quédense tranquilos que van a poder verlo y compartirlo las veces que quieran, una vez que estén subidos. Así es que bueno, un poco esa es, digamos, esa es la información que quiero transmitir hasta el momento. Después seguiré comentándoles algunas otras cosas, pero en todo caso, sin perder más tiempo, quiero directamente ya ir avanzando para poder presentar a nuestro primer especialista del día de hoy en este 10º seminario del programa Prevenir 2025 con los casos de éxito en la innovación y en la prevención. Y les voy a contar a quién vamos a ver, conocer y escuchar durante esta mañana. En este caso es el licenciado Andrés Jarulakis. Él es especialista en seguridad y salud ocupacional, responsable de INLAB, el Laboratorio de Innovación en Prevención de Experta ART. En los últimos 10 años se especializó en innovación en prevención. Además, en su trayectoria posee amplios conocimientos en normativas, sistemas de gestión, auditorías de diagnóstico y relevamientos de riesgo para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Es docente universitario y formador profesional. Gestiona proyectos de innovación que vinculan nuevas herramientas tecnológicas para la formación y el cuidado de las personas. Y bueno, dicho todo esto, presentándolo de esta manera, quiero darle la muy bienvenida de manera un poco más formal y acá frente al auditorio, figuradamente, que está conectado del otro lado, a Andrés. Muy bienvenido, Andrés, al programa Prevenir 2025. Gracias por ser parte de este 10º seminario. Buenos días, gracias Elisa, y buenos días a todos y gracias a la UART por esta invitación. La verdad es que es sumamente valioso que se generen estos espacios para poder hablar de prevención desde otro lado y en este caso puntual, algo que nos toca a los que vamos a hablar hoy de la innovación y un poco que nos toca a todos es lo que venimos a decir. Bueno, comienzo presentando pantalla. Dale. Bueno, y vamos, mientras vos vas abriendo pantalla, voy comentando la primera pregunta y tiene que ver con si crees que generaste innovación en prevención en el último año, por sí o por no. Aguardamos que nuestros participantes respondan para que Andrés también pueda saber cuál es el estado de situación del otro Sí, lado. la idea es un poco despertarnos que es temprano en la mañana, así que para salir un poco de esa actitud pasiva, que podamos generar algún tipo de intercambio, que es la idea de todas las charlas que vamos a tener hoy. Eh, Seguramente. de los resultados vamos a ir Ahí hablando están. bien, muy Bueno, bien. el 66 dice que sí, que cree que ha generado innovación en prevención en el último año y el 34% dice que no. Perfecto. Y vamos a la siguiente. Dale. ¿A qué asocias la innovación en prevención? Es la pregunta que nos propone Andrés. Nuevas tecnologías, más inteligencia artificial, cambios culturales, sistemas de gestión o mejoras en procesos. Vamos a ver. Bueno, se ha Y pues, tocado también el tema de la inteligencia artificial ujú, justamente en el anterior seminario. Vamos a ver. Y después en el chat seguro Andrés va a saber que se van conectando desde distintos puntos del país.
Sí, sí, Eh, ahí estuve viendo saludos de Mendoza. Yo estoy en Mendoza, así que saludos a mis compañeros buenísimo. mendocinos. Eh, Bueno, ahí está. El 58% dice que asocia la innovación a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, el 34% a los cambios culturales, el 37% sistemas de gestión y el 42% mejoras en procesos. Bastante parejo, ¿no? sí, 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 se puede elegir más de una. Así que bueno, sobre estos dos temas vamos a hablar durante la charla. Así que sin más, arrancamos teniendo estos Perfecto, resultados en mente. Andrés. Mi pantalla se está viendo bien, ¿no? Se ve perfecto, quedo atenta ante cualquier consulta, pero ahora apago cámara y audio para que Eh, vos desarrolles tranquilo tu tema. Perfecto. Bueno, la primera, estamos bien. Eh, ¿Alguna vez a alguno de ustedes les pasó que pasaron por un periodo de confusión en sus procesos? No hablemos siquiera de innovación, pero en sus tareas diarias como responsables de área, como responsables de higiene y seguridad, o incluso puede ser como estudiantes, en el cual los esfuerzos resultados no se venían dando o no se daban como ustedes querían y uno lo que atina a hacer en ese momento es me esfuerzo más, redoble esfuerzos y sin embargo los resultados no aparecían. Ahí normalmente si fuera una charla presencial, como dijo Elisa antes de pandemia, tema que vamos a hablar un poquito más adelante, les pediría que levanten la mano para verlos, pero bueno, acá les voy a pedir que escriban en el chat si a alguno le pasó algo parecido. Esto de no tener resultados y aplicar más esfuerzo y seguir sin tener resultados. Pueden escribir en el chat, pueden poner un emoji, manito levantada. Estoy viendo cómo hago para ver el chat desde acá. No quiero salir de la presentación. Bien, veo que están escribiendo. Sí, muy seguido. Sí, sí. Bueno, eso es un poco para que nos sintamos un poco hermanados, que suele pasar. Y extrañamente uno lo que atina. Extrañamente, desde la neurociencia, el cerebro es bastante economizador de energía, por no decir vago, y lo que quiere hacer siempre son los atajos que saben que resultan. Entonces, si yo venía haciendo algo y obtenía resultados, cuando no se dan, ¿qué hago? Hago más de eso mismo. Y bueno, algo así me pasaba a mí, para generar empatía con ustedes, un poquito antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, como responsable del laboratorio de innovación, como único recurso asignado al laboratorio de innovación. eh, que no se me venían dando los resultados, ¿no? Y uno trata de tener más esfuerzo y los resultados seguían sin darse. Y cuando sucede eso, hay un periodo de confusión y después viene un periodo de incertidumbre, ¿no? Que la incertidumbre es para dónde salgo disparado, cuáles son las acciones que tengo que tomar. Estoy confundido, no se dan las cosas y estoy atravesando un gran periodo de incertidumbre. Y tratando de pensar en cómo superar esto, lo que debería suceder inevitablemente después de esto es que venga un cambio, ¿no? Y un poco eso es lo que les venimos a contar, ¿no? Cómo atravesamos ese cambio a través de esa incertidumbre y cómo innovando podamos mejorar la manera en la que nosotros innovamos. Simplemente les vengo a contar 5 lecciones aprendidas para innovar en prevención y fue un ejemplo y que nos permitieron innovar en modo síncrono. Bueno, en la primera lección nos paramos frente a un desafío. Como les decía antes, estaba en ese momento de crisis en la cual los resultados no se daban. Encima teníamos un periodo de incertidumbre y la frutilla del postre es que llegó la pandemia, lo cual nos dio vuelta exactamente todo lo que hacíamos, los parámetros, cómo nos relacionamos con nuestros clientes. Nosotros desde el laboratorio entregamos productos para que nuestros clientes tengan más herramientas para trabajar en prevención y nos enfrentamos a esa crisis. Y
Creo que la primera lección aprendida, el aprendizaje que tuvimos fue aprender a cuestionarnos esto de no tomemos esos atajos, tomémonos tiempos para pensar diferente, a ver si las cosas se podían hacer de otra manera, ¿no? Ante una crisis, a veces es momento de animarse y tener el valor de cuestionarse a uno mismo, generar ese tiempo que es sumamente importante y tratar de pensar diferente para tratar de tomar acciones diferentes. Vamos rápido. La segunda, y que casi se dieron a la par, fueron las limitaciones del contexto. A todos nos pasó estar atravesando la pandemia. Nosotros particularmente encima estábamos desde el área cuestionándonos bastante y el primer pensamiento, la primera idea fue tenemos que expandirnos, queremos tener más productos, queremos llegar a más clientes. Bueno, pongámosles más recursos. Bueno, la pandemia no es el momento, esto no se puede dar, estamos bastante limitados para movernos y la misma presencialidad, pero también para asignar recursos. Es un momento en el que todas las organizaciones trataron de blindarse hacia adentro. Eh, y ahí tuvimos un gran aprendizaje que fue en el momentos en donde tenemos pocos recursos, uno a veces trata de llegar primero, quedarse con ese recurso, pero la verdad es que eran pocos recursos para todos los que queríamos en la compañía y ahí una gran lección fue formar alianzas creativas. Eh, ¿Y cómo fue esto de formar alianzas creativas? Es tratar de pensar en qué es lo que necesita el otro. Y capaz que si puedo alinear lo que necesita el otro con lo que necesito yo, podemos tener un objetivo en común y a través de ese objetivo en común lograr lo que necesitamos. Porque si algo lo necesitan varios sectores dentro de una organización, va a ser mucho más fácil que nos lo concedan que si lo necesita uno solo. Traduciendo a un ejemplo práctico, más recursos, pero no podíamos incorporar recursos externos. Y charlando con compañeros y con jefes de otras áreas, entendimos que también había necesidad, a través de ese tiempo que se generó en la pandemia, de muchas personas que tenían inquietudes, que tenían ganas de aportar ideas, que tenían ganas de hacer otro tipo de cosas, tenían ganas de pensar diferente y que desde su puesto habitual de trabajo no lo podían hacer. Ahí se nos ocurrió la idea de sumar a esas personas de manera part-time, que ellos puedan tener ese espacio para aportar ideas y nosotros podíamos también generar ese espacio para sumar recursos, aunque más no sea a tiempo completo, sino sumar muchas personas de manera part-time. Esa fue nuestra segunda lección aprendida, formar alianzas creativas. Y así fue como creamos Syncro en plena pandemia, nuestra plataforma de innovación. Fue un momento muy disruptivo para nosotros porque creamos algo que en la compañía no existía y era bueno, una usina germinadora de ideas para que no solamente podamos llegar al cliente, sino que también podamos atender las inquietudes de otras áreas de la compañía. Rápidamente, les cuento cómo se conforma Syncro. Es un equipo voluntario e interdisciplinario, ¿sí? Se juntan de manera voluntaria, la gente quiere o puede acceder a Syncro y la idea es sumar miradas no específicamente del área de higiene y seguridad, que es obviamente el core principal, sino que también podamos sumar miradas de otro tipo de recursos de otras áreas de la compañía, incluso, a un spoiler alert, poder sumar miradas de nuestros clientes. Em, y una de las claves que conseguimos para que se lograra formar Syncro fue esto de tener dedicación part-time, ¿no? Y se hizo una enorme negociación interna para que las áreas se dieran una cierta cantidad de horas a la semana a esos recursos para que podamos juntarnos y pensar en proyectos de innovación. Así que la historia sería genial, pero no termina ahí, quedan un par de lecciones más. Nos juntamos con el equipo Syncro de lo que pensábamos nosotros que podía llegar a ser una convocatoria inicial de ¿se querrá venir alguien? ¿Seremos dos, tres personas? Fueron casi 20 cuando cerramos la primera convocatoria para sumarse a Syncro y la verdad que fue sumamente gratificante eso. Tuvimos la primera reunión y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Porque recuerden que hace
unos minutos le decía que yo era el único recurso dentro del área de innovación y de golpe éramos 20 personas. Decimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? La verdad es que ese fue también otro momento de caos, de un caos mucho más lindo que el anterior. Y ahí el aprendizaje que tuvimos fue, bueno, esto no es solamente voluntad y no nos vamos a juntar a filosofar y a sacar productos y servicios, sino a esto hay que ponerle muchísimo esfuerzo. Y esos ingredientes que combinamos, obviamente el tiempo, este equipo va a necesitar un tiempo para madurar. Recuerden que les dije que esto era en pandemia. También hacía falta un método, eso es clave, si les puedo dejar ese aprendizaje. Tener ideas creativas está buenísimo, tener esos momentos para expandir la cabeza, pero sobre todo cuando se trabaja por proyectos y se trabaja en un equipo grande, es muy importante tener un método en común, tener esos puntos clave, esos mojones donde todos podemos ir y saber que estamos yendo todos para el mismo lado. Y paciencia, muchísima paciencia. En ese caso, toda la compañía la tuvo, y mucha fe también de que esto iba para un lado que iba a ser positivo. Y hacia ese lado fuimos. Esa fue nuestra tercera gran lección aprendida. Ya cuando empezamos a trabajar en proyectos de innovación, ahí hay un poco de ponernos a pensar en cómo vemos a la innovación nosotros y lo ato a, em, a una de las encuestas que tuvimos es cómo vemos la innovación. Porque, vamos a ser sinceros, la innovación está de moda de hace un tiempo. Todas las empresas quieren tener el mote de empresa innovadora. Es un adjetivo calificativo positivo decir que una persona es innovadora y está buenísimo, pero a mi entender, lamentablemente, asociamos la innovación solamente a la ultra tecnología sofisticada, a la novedad, algo que está como muy lejano, que mostramos en ciertos eventos para vernos diferenciadores, que eso está buenísimo y está buenísimo que organizaciones lo hagan porque eso es una punta de lanza que abre caminos, sin duda, para que otras empresas después puedan llegar a esa tecnología, pero innovar es mucho más que eso. Se pueden hacer pequeñas innovaciones reales, tangibles, pequeños cambios que pueden hacer grandes aportes a la gestión de higiene y seguridad de las empresas. Entonces, un poco el aprendizaje que nosotros dijimos es para qué lado queremos ir. Queremos ir para la innovación sofisticada y punta, la innovación como le llamamos, y la verdad que nosotros creemos, sobre todo para poder llegar a la mayor cantidad de clientes posibles, sobre todo al mundo pyme que más lo necesita, era generar o bregar por la innovación cultural, que la innovación forme parte de la cultura de la organización. Porque sin duda la innovación es una herramienta y si se incorpora como una herramienta, después los cambios pueden ser más grandes, más pequeños, depende de lo que uno se necesite. Así que ese concepto de salir del FOMO de la innovación y poder ir a un concepto de innovación cultural es un gran aprendizaje que tuvimos como equipo. Y llegamos ya a la última lección que tuvimos y es cómo corremos el ego, ¿no? Porque sin duda, y va un poco de la mano de la lección anterior, es buenísimo poder terminar un producto que sea innovador, disruptivo, llegar al cliente y decir, mira, te traje esta idea o este producto que a vos te va a servir, o ir al equipo de trabajo y mostrarlo. Eso es genial, pero es mucho más interesante si además, o al menos eso pensamos desde Syncro, además de llegar con productos y servicios a los clientes, si podemos llegar a las personas con ideas y sumarlas a esas ideas y poder trabajar juntos, ¿no? Esto de poder lograr que nuestros clientes hagan innovación y no solamente que reciban productos y servicios. Eso es un cambio de paradigma bastante grande, que es a donde apuntamos y por supuesto el primer paso es que hagan innovación con nosotros, ¿no? No decirles andá y innova, sino es, che, mira, estoy trabajando en este proyecto, ¿te interesa sumarte? No ya a recibir el producto final, sino trajemos desde la idea. Y la verdad que nos está trayendo grandes satisfacciones eso, porque creemos que de esa manera verdaderamente los que creemos en la innovación va a hacer que la innovación se multiplique y entienda como una herramienta realmente valiosa. Porque la verdad es que con un método, con paciencia y con tiempo, todos podemos innovar y creemos en eso.
Y como el ejemplo es claro, ahora lo que les voy a pedir es que tratemos de ser creativos entre todos. Vamos a girar una pequeña ruleta donde lo que hay acá son imágenes, imágenes que quizás no tengan nada que ver una con la otra, o sí, veamos. Entonces, si por ejemplo paramos y vemos ahí, tenemos un reloj de pared y un pegamento. Entonces yo puedo decir, bueno, eh, ¿cómo podría asociar estas dos imágenes para rápidamente generar una idea nueva, una idea de un producto nuevo a través de la libre asociación de imágenes? Este es un ejercicio en lo que generalmente se utiliza para arrancar una charla de brainstorming o de generación de ideas. A ver, no sé, podemos decir lo que se les venga a la cabeza. Podría ser puedo poner un timer que me avise que ya pasaron los 30 segundos que se secó el pegamento, o podría ser, no sé, un pegamento que venga con un timer incorporado. No sé, ¿qué se les ocurre a ustedes? A ver, los escucho en el chat. eh, qué- ¿Cómo podrían asociar libremente estas imágenes para pensar una nueva? Ahí dicen en el chat que no se ven las imágenes. Perdón. Ah, perfecto. No, no, porque leí que alguien ponía que no se ven. Pegale tiempo a tu vida, muy bien. Muy bien, perfecto. Van saliendo un montón de ideas. Y esa es la idea, es que nosotros un poco el tiempo para pensar diferente es que esos momentos y tratar de hacer esa libre asociación, que hay que hacer un esfuerzo para salir del camino obvio o un poco de superar como las primeras bloqueos que uno tiene porque dice, no, esto no se me va a ocurrir o se le va a ocurrir a alguien más. Eh, Bien, perfecto. Sí, a veces perdemos tiempo. Bien, bien, se van soltando y van saliendo ideas. Ahora creo que tengo 2 o 3 minutos más. Vamos a girar de nuevo la ruleta. Esperemos que nos salga de nuevo lo mismo. Bueno, sí, salió de nuevo lo mismo. Bien, ahora tenemos un libro y un zapato. También está difícil esta. Les propongo lo mismo. Siguen saliendo ideas con las imágenes anteriores. Ahora, lo que hicimos recién fue un ejercicio creativo. Creamos ideas libremente para tratar de generar un concepto nuevo que antes no estaba, ¿sí? Ahora hagamos exactamente lo mismo, pensemos en cómo podríamos asociar estos dos objetos para hacer un nuevo concepto, pero ahora piénsenlo a partir de generar un concepto que tenga que ver con la prevención de caída a nivel en el rubro de la construcción. Queremos disminuir la cantidad de accidentes que hay por resbalones y caídas en la industria de la construcción. Piensa en esa libre asociación de ideas, pero con ese contexto que les acabo de dar. Mientras ustedes van pensando en ese concepto, bueno, de unir una foto, un libro y un zapato, pero para prevenir accidentes de caídas a nivel en la industria de la construcción, les digo que eso que estamos haciendo ahora, eso es innovar. Cuando pasamos de una que puede ser hasta incluso artística, pero le damos un contexto con una finalidad productiva o de generar algo, con una intencionalidad, no necesariamente tiene que ser para ganar plata, pero sí para poder generar algo. Cuando estamos con una creatividad enfocada, ahí estamos haciendo la innovación. La innovación es ni más ni menos que la creatividad enfocada a un propósito determinado. Y a veces eso a algunos los puede facilitar porque dice, bueno, listo, pienso solo algo para la construcción y solo algo para caída a nivel, pero a muchos otros también los puede bloquear porque les saca libertad. Y por eso es tan importante
tener un método y poder ejercitar la creatividad. Con este tipo de cosas y con cientos de ejercicios más, pero simplemente es un músculo la creatividad que se va ejercitando, y también un poco hay que sacarse los pluritos de encima de que uno no es creativo, ni más ni menos. Dice capacitación más EPP, seguridad, muy bien, la importancia del calzado para tu seguridad antes de actuar informate, prevenir lesiones. Sí, está complicado los tacos para caminar en obra, pero sí, van muy bien, los felicito. Está quedando muy bien este pequeño ejercicio que estamos haciendo. Bien, estamos ya llegando al final, no me quiero exceder con el tiempo, creo que vengo bien. Vamos simplemente a la reflexión final, que es con lo que me gustaría que ustedes se queden, es estas 5 ideas que tuvimos nosotros, que fueron las nuestras, que no son las únicas, no es la única manera claramente de innovar, es cómo reaccionamos nosotros ante un contexto y el aprendizaje que tuvimos, que la verdad que fue sumamente gratificante. Y como reflexión, decirles esto, que la innovación nunca debería ser un fin. Simplemente es como la prevención, es una herramienta para evitar algo. Uno no busca la prevención, sino que quiere hacer prevención para evitar accidentes y enfermedades profesionales. La innovación es claramente colaborativa. Desde mi ejemplo personal, es muchísimo más gratificante, más positivo, más eficaz hacer innovación en equipo que hacerla solo. Eh, es casi remar con un solo remo. Y es una disciplina transformadora, es una herramienta transformadora que puede lograr claramente cambios significativos y mejoras en la calidad de vida de las personas. Así que los invito a que todos, de una u otra manera, puedan innovar. Y muchísimas gracias. Creo que estamos bien con el tiempo. Cualquier duda o pregunta que haya, estoy acá o me pueden buscar en LinkedIn, y podemos seguir la conversación porque, como dijeron en la presentación, soy bastante fanático de la innovación. Muchas gracias. No, gracias a vos, Andrés. Por supuesto, tal cual dijiste, pueden perfectamente enviar si quieren alguna pregunta. Yo tengo una para transmitirte mientras quizá surge alguna otra y antes de ir a las pausas activas. Y es que, ¿cuál crees que fue la fortaleza que permite o cuál crees que es la fortaleza que permite hacer innovación como equipo? Eh, Bien, es buena, son varias, pero primero es tener las ganas, la voluntad. No, es imposible ser creativo por obligación. La presión va directamente proporcional, lo que limita la creatividad, y si no se puede ser creativo, si no se puede pensar diferente. Entonces, primero es tener el contexto adecuado, tener la libertad, la posibilidad y la paciencia de que, como cualquier proyecto de investigación, aunque esto lo que hacemos no es ciencia pura, pero se asemeja en un punto, uno toma varios caminos y tiene que entender que la mayoría no va a dar los resultados que uno quiere, se choca con la pared un montón de veces. Eso es parte de innovar. O sea, por cada producto que logramos poner en la calle, tenemos un montón de ideas que se quedaron en el camino. Por eso, porque esa parte, el proyecto final, es también todos los callejones sin salidas que se tuvo. Duda. Bueno, hay alguien que pregunta qué áreas intervinieron realmente en esta experiencia que vos comentaste. Bien, en principio fue en la gerencia de prevención, donde tuvimos gente del área administrativa con distintas formaciones académicas y muchos prevencionistas, técnicos o ingenieros en higiene y seguridad que están en la calle. Y también tuvimos asesoramiento de una consultora que nos ayudó a darle un poco de forma a todo el método y el camino que tomamos. Entonces, la verdad que por eso decimos que tiene mirada multidisciplinaria, y además cada proyecto que nosotros hacemos, si bien decía que somos un equipo o éramos un equipo de 20 personas al inicio, para cada proyecto individual
tenemos que sumar especialistas. También eso de correr el ego de lado y decir, bueno, acá para este proyecto tengo que sumar un médico, para este proyecto tengo que sumar un ingeniero, un fonoaudiólogo, tengo que llamar un especialista en marketing, un desarrollador informático, un programador. Y en el momento, por más que esas personas se sumen una semana al proyecto o 2 meses, durante ese momento para nosotros son parte del equipo, son sincro y tienen que tener los mismos valores, las mismas miradas y tienen que respetar el método sincro. Esa es la manera que encontramos, al menos nosotros, de que las cosas funcionaran. Último, piden si podrías compartir en el link, perdón, de Syncro. Sí, a ver, como les puedo compartir un correo electrónico donde ponen, lo puedo poner en el chat, que me escriben y ahí les envío información. No tenemos de Syncro. Todavía es una plataforma interna que genera productos y vamos sumando clientes para trabajar en proyectos de innovación, pero no tenemos una apertura como un website, digamos, que se puede ir a interactuar, pero sí tenemos muchísima información, tenemos un brochure de productos y servicios, y también, quién sabe, podemos sumarlos al equipo Syncro. Claro. Bueno, y por último, ¿cuáles fueron las principales ideas que surgieron de esta iniciativa? ¿Cómo me repetís? Perdón. ¿Cuáles fueron las principales ideas que surgieron de esta iniciativa? Bien, tuvimos bastante suerte, porque esto que le decía, que sin dudas créanme que es así, que no todas las ideas llegan a su fin y que es difícil, digamos, generar de todas las ideas que llegan a productos. Nosotros tenemos un porcentaje bastante elevado de que las ideas que se nos ocurrieron terminaron siendo un producto y servicio. Y para hacerlo rápidamente, para no extenderme, tenemos mapeo que se presentó en un Congreso WART hace unos años, durante la pospandemia, que es una idea muy interesante para hacer una especie de Google Maps Street View de riesgos de una empresa con fotos 360. Tenemos prevención asistida por drones, que es un proyecto de Syncro para el relevamiento de áreas inaccesibles, generando fotos geolocalizadas para que las personas puedan evaluar chimeneas, torres o naves industriales, y ventanas 360, que también lo presentamos en un congreso WART durante la pandemia, en un congreso virtual, que es un concepto de microaprendizaje, de pequeñas instancias de aprendizaje virtual que se pueden tomar a través de un teléfono celular. Esas son algunas de las que se me ocurren ahora, de los últimos proyectos que teníamos, además de algunos más que están por salir, pero eh, no me dejan todavía contarlo. Bueno, la verdad que un placer, Andrés. Gracias por tu tiempo, por compartir, por abrir de alguna manera la puerta del laboratorio y de todo lo que vienen haciendo. Ahora te invito e invito, por supuesto, a los participantes a que se sumen a esto que denominamos pausas activas para que puedan de algún modo distender un poquito el cuerpo y después ya seguimos con nuestro siguiente especialista en esto que es el 10º seminario, Casos de éxito en la innovación y la prevención. Gracias.
Bueno, seguramente del otro lado habrán estado moviéndose un poquito, preparándose para qué, para nuestro siguiente especialista, en una mañana muy particular, porque es nuestro último seminario de este año y en este caso tenemos el gusto de presentar al licenciado Matías Kuchen, perdón. Es licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional por la Universidad Nacional del Litoral y actualmente se desempeña como líder de proyecto en el área de prevención integral de riesgos laborales de la segunda ART. Con 24 años de experiencia en el campo de la prevención dentro del rubro seguros, ha participado activamente en procesos de asesoramiento a empleadores asegurados, desarrolló además soluciones y proyectos de innovación. Así es que bueno, tengo el gusto nuevamente de saludar a Matías. ¿Qué tal, Matías? Muy buenos días. Gracias por estar y por ser parte de este último seminario del programa Prevenir 2025. ¿Cómo estás? Hola Elisa, buen día a todos. Y bueno, yo soy participante frecuente de los seminarios web, así que súper agradecido de estar participando y dando la mirada desde acá. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, te dejo para que arranques cuando vos dispongas. Perfecto, ahí Y quedo presento, atenta, obviamente, a que si hay algo que no se ve o no se escucha bien, te lo señalo. ahí pongo el modo presentación, indícame si se ve. Dale. Sí, por supuesto, se ve muy bien. Sí, sí. Perfecto, bueno, arranco entonces. Bueno, Perfecto. gracias. Bien, vamos a hablar sobre el uso de inteligencia artificial en la evaluación digital de movimientos y les voy a hacer el recorrido de cuál fue nuestro camino de innovación justamente para que llegamos hoy a esta solución y particularmente lo denominamos evaluación digital de movimientos porque específicamente nuestro objetivo era darle certidumbre, darle objetividad a cómo poder interpretar el movimiento de los trabajadores orientados al análisis ergonómico, orientado al riesgo ergonómico. Y esto nace de un plan de innovación abierta, un programa de innovación abierta que la Segunda Seguros viene llevando a cabo hace rato, hace varios años, y hoy nos estamos vinculando con una startup tecnológica que hoy ya se convirtió en un proveedor de servicios, que es WeFlow, ahí lo tenemos en el logo, y bueno, el camino que hemos recorrido lo hemos recorrido en conjunto. Particularmente nacía este programa de innovación abierta con algunas ideas fuerza concretas, porque salimos al mundo de los emprendedores tecnológicos a ver qué estaba ocurriendo y qué cosas de todos esos desarrollos podríamos incorporar dentro del rubro seguros. Puntualmente esto de encontrar nuevas soluciones que contribuyan a un futuro más humano y sostenible, darle vida a nuevas ideas y hacerlas realidad justamente para marcar una diferencia. Potenciar y poder hacer efectivas las ideas que de alguna manera nos ofrezcan soluciones disruptivas, que sean audaces, en pos de mejorar la experiencia y sumar valor. Incorporar soluciones que de alguna manera permitan que podamos llegar con un servicio mucho más rápido, en menor tiempo y con la mejor calidad posible. Esas fueron nuestras ideas fuerzas en todo lo que es el programa de Innovación Abierta. Y efectivamente, transitada un evento de convocatoria a emprendedores, ya directamente desde el ART nos llega una idea. Una de las ideas ganadoras tenía que ver con el utilizar tecnología para esto de el movimiento, ¿no? Evaluación digital de movimientos empezaba a tomar forma. Y esa idea que nos llega específicamente era para el diseño y construcción de forma conjunta de un dispositivo tecnológico. Ya en esa época estábamos hablando de sensores, ¿sí? De alguna manera que colabore esta tecnología con la prevención de enfermedades musculoesqueléticas. Ese era nuestro foco, nuestra intención, y poder así construir un servicio tanto para empresas como para profesionales de prevención para justamente cortar con el modo tradicional de cómo se evaluaban los riesgos ergonómicos y ver la posibilidad de incorporar esta tecnología. Esto de sumar tecnología entendíamos siempre que iba a ser nuestro asesoramiento preventivo mucho más robusto y con las premisas que veníamos mencionando antes en lo que es la calidad del servicio y en menor tiempo.
teníamos un contexto que no podíamos desconocer. Ese contexto, y esta es información que actualicé hace muy poco, nos hablaba del porcentaje de cantidad de enfermedades profesionales que tenían su origen en los factores de riesgo ergonómico. Hoy, en el último informe que se publicó en el mes pasado, hoy tenemos el 41% de las enfermedades profesionales en el segmento que analiza este informe de la SRT. En el segmento de enero-junio, hoy tenemos el 41% de las enfermedades profesionales que tienen que ver con factores de riesgo ergonómico. Y ese era nuestro contexto al inicio y se va continuando de hecho va aumentando esta porción de cantidad de enfermedades profesionales por estos agentes. Y nuestro camino empezó allá por el 2018 con esta convocatoria que hace la Segunda Seguros a los emprendedores. Esta idea que nos llega al área de prevención se convirtió en un primer prototipo. Empezamos a describir cómo íbamos a generar un servicio de ese prototipo y de esa idea innovadora. Esto generó que dentro de la Segunda Seguros y dentro de ART formemos un grupo interdisciplinario para curar esa idea, para de alguna manera empezar a ver qué pretendíamos de esa idea. Y bueno, lo describimos todo en un paper que en 2020, en plena pandemia, pudimos presentar en un congreso internacional organizado por la ORP, a partir de esta idea que ya tomaba forma y que estábamos trabajando en todo lo que es el prototipo tecnológico. Ya 2021, estábamos hablando de que ya teníamos un MVP usable y que tenía autonomía, por lo tanto empezamos a hacer las primeras pruebas de concepto. Luego involucramos ya a nuestros clientes con los que teníamos relación más cercana, nuestros clientes que estaban en una zona geográfica que podíamos rápidamente estar en contacto, y esto, bueno, nosotros tenemos sede en Rosario, por lo tanto, en el departamento Rosario de la ciudad de Santa Fe fueron las primeras pruebas, y bueno, el 2023 pudimos hacer el lanzamiento ya con un producto tecnológico, con un producto orientado a los sensores, pero ese fue el inicio de mucha experiencia, mucha práctica, esto de empezar a trabajar en ergonomía con el uso de tecnología, y de alguna manera en ese lanzamiento, como les decía, priorizamos algunas experiencias que queríamos transitar. Geográficamente, como lo mencioné, luego empezamos a ver empresas que sean permeables, que puedan convertirse en esos primeros usuarios que de alguna manera tengan instalado dentro de sus procesos, de alguna manera, un recorrido previo que pueda acompañar con esta oferta tecnológica innovadora. De alguna manera siempre orientamos a procesos que sabíamos que hay exposición a riesgo, donde hay personal que hoy podrían estar dentro del programa de vigilancia médica y que de alguna manera podría machar con la solución que estábamos armando. Y nos orientamos principalmente en las actividades productivas, que es donde encontramos la mayor cantidad de experiencia de exposición a este riesgo. Y seleccionados esos clientes, los invitamos para que conozcan la tecnología. Hicimos unos workshops de alguna manera para mostrarle esa sensórica que habíamos empezado a construir, que eran estos dispositivos como se ven aquí en pantalla, unos wearables, que de alguna manera interactuaban inicialmente con una PC mediante tecnología de conexión inalámbrica. Fueron las primeras experiencias en que empezamos a convertir ese desarrollo tecnológico en un servicio concreto y pudimos mostrarlo en reiteradas ocasiones. Realmente empezamos a preguntar a estas empresas que venían a conocer el servicio. Un poco en 3 ejes iban las encuestas que queríamos empezar a conocer información sobre qué tan efectiva consideraba la solución que se le había presentado, cómo evaluaba la facilidad o no del uso, y de alguna manera si la propuesta tenía o consideraban que la propuesta tenía características que sean innovadoras bajo el criterio de cada uno de los encuestados. Realmente hemos tenido muy buenos resultados, un 4.2 promedio en una escala de 1/5, y eso, además de una puntuación que nos permitía calibrar por dónde estábamos yendo, empezábamos a escuchar un poquito sobre qué es las primeras repercusiones de esta oferta tecnológica, que de alguna manera sabemos que cada vez que venís con una novedad se empieza a mirar desde muchos aspectos.
Bueno, y realmente fue una conversación que fluyó muy bien. Los empleadores empezaron a comentar que mientras iban conociendo el ofrecimiento de este servicio, ya tenían en mente en qué lugar, en qué puesto de trabajo esto podría aplicar, esto producto de, bueno, de información que se va generando a partir de manifestaciones de los trabajadores o a partir de historial de siniestralidad. Bueno, los empleadores empezaron a identificar por dónde podríamos empezar, pero de alguna manera también entendían que posiblemente esta tecnología podría darnos información no solo sobre cómo está diseñado el puesto, sino cómo el trabajador está resolviendo la tarea asignada. De alguna manera podría llegar a identificar la posibilidad de reeducación o reentrenamiento de ese trabajador y también intervenir de forma rápida cuando hay alguna manifestación de algún trabajador en relación a alguna dolencia o alguna dificultad para desarrollar su tarea. Ya rápidamente entendieron que era una herramienta versátil que se podría utilizar y rápidamente obtener resultados. Pero también nos juntamos, además de con clientes, nos juntamos con algunos colegios profesionales, hicimos encuentros con profesionales de prevención y las primeras reacciones que teníamos era que el dato era cierto y el dato era creíble y que de alguna manera eso desenfocaba un poco una situación que muchos profesionales encontraban cuando presentan los informes ergonómicos, es que los resultados de alguna manera pueden ser cuestionados o cuestionados justamente en su veracidad. Y muchas veces referían esto de que a veces es como si fuera el informe ergonómico tradicional un informe de una opinión, cuando en realidad hay toda una técnica que venimos desarrollando y que se sabe la objetividad que tienen los informes ergonómicos, pero fueron cuestionados siempre. Y de alguna manera los profesionales dijeron, bueno, esto que nos digan es lo que a vos te parece, bueno, ya se desenfoca. Ya hay una tecnología que nos va a estar aportando información con datos concretos en menor tiempo y datos objetivos, ¿sí? Y claramente esto es percibido como un proceso de aceleración, un proceso de que rápidamente vamos a poder trabajar en las adecuaciones que corresponda realizar, esto es, decidir correctamente y actuar a tiempo, que en prevención son dos grandes diferenciales. En un momento, la sensórica empezó a andar muy bien, tuvimos los procesos de calibración de toda esta sensórica, armamos una aplicación para que lea la sensórica y poder de alguna manera interpretar rápidamente los datos, pero nos llega el equipo tecnológico a decir es hora de que este camino de innovación evolucione. Y ahí empezó a traerse la tecnología Google específicamente para uso de inteligencia artificial en la interpretación del movimiento humano. Y esto principalmente reforzó el uso de la aplicación móvil porque ya podíamos estar haciendo la filmación con el diagrama o el esqueleto virtual de una persona, a partir del cual la tecnología de inteligencia artificial produce el dato que luego usamos para el análisis tanto biomecánico como ergonómico. Esto permitió también poder tener mucha más información sobre todos los segmentos del cuerpo y poder tener una rápida sincronización con un portal de gestión. También empezó a aparecer el nexo que siempre estuvo y siempre está, el nexo de el riesgo con las variables de productividad. En este caso, al producirse mucho más rápido información en relación al uso de inteligencia artificial, empezamos a tener mucha más información para compartir desde la mirada de la productividad. Esto también nos permitió que a partir de un portal de gestión poder empezar a tener una biblioteca digital tanto de evaluaciones de un puesto como de los estándares que la empresa, el servicio de seguridad y salud podría definir como esta es la forma correcta de realizar la tarea y apoyada tanto con un video como con la interpretación de la inteligencia artificial de todo el movimiento, ¿sí? Así que reforzamos y simplificamos la oferta que veníamos haciendo con la sensórica. Simplificamos en el sentido de que ya sabíamos que con solo la aplicación en el celular y filmando el puesto de trabajo en unos 2, 3 repeticiones del ciclo identificado de trabajo, podríamos traernos mucha información. Entonces, la oferta hacia las empresas era explicar
el ofrecimiento de la solución, a dónde apuntábamos con este desarrollo, pedirle que hagamos unos preparativos previos, esto de identificar cuáles son los puestos, de acuerdo a una experiencia de baja escala que le ofrecíamos, y de alguna manera poder aprovechar en su mayor magnitud para poder vivir la experiencia de baja escala de implementación completa de este servicio. Y bueno, en 3 pasos lo proponíamos y realmente pudimos tener muy buenas experiencias. Y en estas experiencias, solo a modo esquemático, les traigo cuál es el foco de análisis de la IA. Todo lo que la IA puede identificar es lo que el video muestra. Por lo tanto, la técnica en cómo se filma el puesto de trabajo, la posibilidad de que no sea un punto fijo la filmación, sino que uno pueda desplazarse. De hecho, si el trabajador cambia de frente, gira o se desplaza, quien lo está filmando y quien lo están evaluando puede acompañarlo. La IA, una vez que detectó a la persona, acompaña y no la suelta. Por lo tanto, empezó a mostrarnos la versatilidad que esto tenía en la implementación en los procesos, ¿no? Porque con los sensores siempre teníamos la experiencia de tener que detener al trabajador, apartarlo un segundo, montarle los sensores y que vuelva al proceso productivo. En este caso, solo hablando de IA, podríamos, mediante la filmación, en un rango de distancia que aporte seguridad a quien está filmando y no intervenga el proceso que se está ejecutando, podríamos ya empezar a tener relevamientos. Sí, no descartamos el uso de sensórica porque hay procesos que combinan el desplazamiento, el trabajo de un operario a nivel de cuerpo completo, pero también algún movimiento fino de los segmentos mano-muñeca, así que la tecnología permite utilizarlos en combinación. Así que, de alguna manera, esto no hemos desechado el camino que hemos desarrollado en lo que es la sensórica, sino que hoy trabajan de forma complementaria, pero interdependientes. Podríamos no usar los sensores y solo utilizar IA para la producción de los datos que luego usamos en las evaluaciones ergonómicas. Estos es otros ejemplos. Tratamos de recorrer toda la variabilidad de industrias y aquí tengo un video para compartir como para que se vea dinámicamente esta utilización de inteligencia artificial para que podamos obtener la información precisa de cómo el trabajador desarrolla la tarea. Fíjense que quien está filmando puede desplazarse, buscar el mejor ángulo, ¿sí?, para que esa tarea se desarrolle y pueda de alguna manera estar monitoreada correctamente. La empresa que nos facilitó este espacio de trabajo para hacer este test drive directamente nos llevó a ese puesto porque tenían desafíos que querían terminar de evaluar y obviamente les interesó el proceso de evaluación con la tecnología y el uso de inteligencia artificial. Se los dejo unos segundos para que lo sigan. Realmente, para quienes nos gusta el tema ergonomía, ver cómo funciona y ver el proceso de cómo la tecnología nos allana el camino para decidir correctamente y actuar a tiempo, realmente es fabuloso. Paso a la próxima. ¿Qué hacemos con este relevamiento que hacemos mediante una aplicación móvil? La aplicación móvil filma y si usamos los sensores se conecta con los sensores y recaba toda la información. Luego podemos replicarla a un portal de gestión que se comparte con la empresa cliente, con la empresa usuaria, donde nos permite ver el video, así como lo vieron recién, reproducirlo tantas veces como querramos, pero asociado al video empieza a mostrarnos, y sin hacer demasiado más que el proceso que la IA tiene preestablecido ejecutar, empieza a mostrarnos, y aquí ustedes lo ven en distintas solapas, los distintos segmentos del cuerpo, empieza a aportarnos los ángulos, ¿sí?, en una gráfica lineal de cantidad de grados de ángulo y el tiempo en el que fue censado. De alguna manera eso a nivel visual nos permite ya identificar picos, desvíos, permite reproducir la evaluación, el video, pero también acá ustedes verán un puntero de un color un poco más oscuro. Ese puntero va acompañando en tiempo real a cómo se reproduce el video y nos permite saber ese desvío en el dato, en qué momento, en qué acción, en qué tarea se ejecutó. Y eso realmente para una primera lectura, desde la mirada de un profesional de seguridad y salud, es muy, muy valioso.
Particularmente también lo que va haciendo es acumulando los datos que va recabando, y ustedes verán ahí hay 3 colores, hay una semaforización. El estándar que usamos es la norma ISO-IRAM 112283, donde establece por movimiento, establece el ángulo crítico. Bueno, nosotros sabemos que el ángulo crítico es el rojo, pero para que no sea un paso de rojo a verde, hicimos un rango de tolerancia en amarillo que nos permita trabajar, que nos permita mirar esa actividad que está a punto de llegar al ángulo crítico y poder analizar oportunidades de mejora en consecuencia. También este portal de autogestión, si uno filma, como dije hace un ratito, 2, 3 ciclos de trabajo, de repetición, uno puede luego recortar una secuencia del video que quiere analizar de forma puntual, y ese recorte no es solamente un recorte de video, sino que tiene asociado todos los datos que la IA nos produce. Por lo tanto, empezamos a analizar ese ciclo, a descomponerlo en tareas mucho más pequeñas que puedan ser analizados. Y lo que permite también el portal de autogestión es pedirle, mediante ya unos parámetros establecidos de acuerdo al tipo de metodología ergonómica que queremos usar para el análisis, en estos recortes o en ciertos momentos del video, pedirle a la IA que nos produzca el informe. Tanto Reva como Rula lo produce de manera automática. El resto de las metodologías nos va a pedir información adicional que la IA por sí sola no produce, pero de alguna manera facilita la producción de ese informe de manera realmente muy ágil, y en un par de clics podemos tener estos informes. Lo importante es que cada uno de estos informes es en distintos momentos de un puesto. Luego se va a componer un informe final que tenga todos los momentos que fueron analizados particularmente, y no necesariamente con una misma metodología. Cada uno de esos informes preliminares vamos a tener una metodología que se adecue a lo que queremos analizar. Bien. Para hacer un resumen y para particularmente revisar un poco este camino que hemos recorrido, lo que buscamos con este camino de innovación es transformar una idea que llega, una idea que a partir de este acercamiento que hicimos al mundo de los emprendedores, poder ver de qué manera producir soluciones que quizá no son nativas del rubro de una empresa de seguro, pero sí claramente inyectan una mejora y una forma completamente diferente de verlo. Esto nos generó el hecho de poder tener una herramienta que acompañe tanto nuestro servicio como aseguradora, como que esté a disposición de una empresa o que esté a disposición de un profesional. Realmente fue una aspiracional en, decimos, logramos un producto innovador, un producto que realmente aporta certidumbre y acorta tiempos. Esto tiene que estar disponible, y bueno, tanto la aseguradora como WeFlow hoy en día ofrecen este servicio para que, bueno, cada vez más profesionales entiendan que la tecnología pueda traernos certidumbre y objetividad, y rápidamente poder tener resultados que nos permiten el diseño de mejoras, tanto en la organización de trabajo como en el diseño del puesto. Particularmente la IA nos ayudó en el proceso de acelerar la solución. Acelerar la solución pensando en los wearables de los sensores era un camino lento, y realmente IA, ustedes todos en su experiencia individual seguramente tienen vinculación con alguna app o alguna herramienta que tenga inteligencia artificial, y realmente cambia la manera de ver, y hoy puede ser que no solamente sea una solución de hoy, sino que es una solución que va aprendiendo, es una solución que está, como dicen los desarrolladores, en beta continuo, porque continuamente va evolucionando, y como les conté, esta idea original fue mutando y evolucionando a lo largo del tiempo recorrido. Buscamos que sea un servicio que sea de autogestión, tanto como dijimos para profesionales vinculados con la aseguradora o profesionales independientes, que sea de fácil gestión, que sea una solución que esté en el móvil, como todos tenemos el móvil hoy junto con nosotros, de alguna manera que tenga esa portabilidad. El dato objetivo que sea siempre una bandera que nos permita a cada uno de los relevamientos o informes que hagamos, que realmente sea un acervo que podamos apoyarnos, un punto objetivo
que podamos apalancar nuestro trabajo preventivo que viene con posterioridad a la interpretación del dato. Bueno, y particularmente para la aseguradora, para la segunda, que haya sido una solución que partió desde una idea original de un programa de innovación abierta, fue la primer gran experiencia de vinculación con una startup y hoy, como les dije, un proveedor concreto, especializado de un servicio, fue la puerta de entrada a que hoy dentro de la aseguradora tengamos casi una veintena de startups o proveedores que nos aportan su mirada desde la innovación tecnológica y de alguna manera potencian los procesos que veníamos realizando, que tenemos que continuar realizando, pero ya de otra manera mucho más ágil, siempre respondiendo a esas 4 premisas iniciales que les fui contando en un inicio, en relación a poder enfocarnos no solamente a la prevención de riesgos, sino a la experiencia de servicio, que es lo que realmente nos motiva en el día a día en la relación con nuestros clientes. Bien, bueno, hasta acá el camino que les quería contar. Realmente para nosotros fue algo súper interesante. Me vi muy reflejado en todo el proceso que Andrés describió hace un rato, así que fue sumamente nutritivo su exposición, porque realmente cuando uno se sienta con una idea y con un grupo de gente, esto tiene que estar dinámico y se tiene que mantener el entusiasmo y los incentivos para que efectivamente la innovación pueda tocar tierra, en este caso, como les mostré, con un servicio concreto. No te escucho, Elisa. Disculpas, tenía muteado, Ahí está. perdón. Ahora sí, la reitero. ¿Serviría para detectar actos inseguros? A ver, algo que mencioné muy por arriba es cómo continúa la evolución de esta tecnología. Porque claramente es una tecnología de análisis de video que hoy puede montarse sobre cámaras de seguridad. Y de alguna manera nuestro primer desarrollo fue asentar el análisis ergonómico mediante el análisis de video. Pero los algoritmos de IA hoy identifican objetos, identifican personas, identifican zonas que podrían llegar a ser zonas inseguras y de alguna manera identificar si hay una persona que se está acercando. Por lo tanto, los desarrollos en lo que es seguridad física, en lo que es actos inseguros, sin duda que son posibles de realizar. Nuestro camino va por el lado de la ergonomía, empezar a relacionar ergonomía con producción, con productividad, que ahí tenemos un gran camino por recorrer, porque realmente con la secuencia de videos se puede obtener mucha información. Y la diferencia que aplicaría a esto que preguntan es que este algoritmo esté montado sobre un circuito cerrado de televisión, punto fijo, y que de alguna manera esté asociado con algún tipo de aviso, alarma o alguna cuestión parecida. La tecnología de IA en el análisis video puede hacerlo. Nuestro foco está orientado más en que podamos hacer estas evaluaciones ergonómicas con mucho más objetividad en pos de la disminución del riesgo de enfermedades profesionales. Muy bien, voy con otra. Veo que analiza movimientos. ¿Cómo tiene en cuenta la carga en kilogramos que el movimiento genera? Bueno, específicamente para levantamientos, lo dije en un momento que cuando queremos analizar técnicas de levantamiento, el dato de esfuerzo o pesos, eso el portal lo va a pedir porque es un dato que la IA no identifica, ¿sí? Pero con la respuesta que te di hace un rato, si la persona, imaginémonos un operador a fin de línea paletizando una caja que sale de esta línea. Si nosotros parametrizamos el peso de esa caja y la podemos identificar, claramente es un dato que la IA podría rescatar para justamente incorporar al análisis ergonómico. Pero como el proceso continúa, se está trabajando en las opciones de empezar a utilizar sensórica para lo que es EMG, que estaríamos evaluando esfuerzo, y
para combinar, como dije hace un ratito, esto de identificar otros objetos aparte del trabajador para poder justamente nutrir de mayor cantidad de datos mediante la generación de ese dato por inteligencia artificial, como lo venimos viendo. Perfecto. Y voy con una última pregunta, Matías. ¿Cómo gestionan los errores que muchas veces la IA tiene? Perfecto, muy buena pregunta. Estos informes que mostré rápidamente que podemos generar desde la plataforma, tiene un estadio que se llama informe generado por IA. Ningún informe generado por IA se considera, al menos en el día de hoy, ningún informe se considera como informe definitivo. El informe lo que va a hacer es, utilizando la tecnología de obteniendo los datos más los parámetros que tiene hoy incorporados para el uso de una u otra metodología, lo que va a hacer la IA es presentarnos un primer informe. Ese informe es revisado por un profesional en ergonomía, en el cual podría cambiar las ponderaciones de acuerdo a su criterio y quedar como un informe definitivo, y de hecho con el adicional de que la IA puede tomar esa información para aprender. Particularmente, ningún informe generado por IA es un informe definitivo, eso quiero que quede súper claro, porque el objeto que se busca es certidumbre en el dato, pero rapidez también en el dato para poder entregarle al profesional un primer análisis relacionado a la información con la que se alimentó el sistema. Y de ahí en adelante creo que podemos potenciar mucho más el rol del profesional, sacándolo de que tenga que ver muchas y reiteradas veces el video que se filmó, y esto es metodología tradicional, ¿no? Sacándolo de tantas horas mirando video a que podamos enfocarnos en el uso de esta tecnología con información preliminar para que el profesional efectivamente decida si está bien interpretado el movimiento que sensó la IA o si corresponde en la evaluación ergonómica hacer adecuaciones. Excelente, Matías, súper clara tu respuesta. Ahora te pido si podés dejar de compartir Perfecto. tu presentación, así enviamos un aviso parroquial, como se diría, y después continuamos ya con Pablo. Muchas gracias. No, a vos, gracias. Bueno, fíjense que ahí está, edición especial con todos los temas del año. Se pueden inscribir. El 6 de noviembre comienzan estos cursos virtuales, es decir, ya están, se fueron desarrollando, pero esta es una edición especial. Así es que si no lo pudiste hacer, si no estabas enterado o si querés compartir para que alguien más los haga, podés perfectamente inscribirte a través de este QR, o si no, entrar a las redes sociales como al principio del programa Prevenir 2025, y vas a tener ahí toda la información. Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos con nuestro tercer especialista y último del día de hoy que vamos a presentar. En este caso se trata del ingeniero Pablo Re. Pablo Re es encargado de prevención de riesgos en Prevención ART. Es ingeniero electromecánico, especialista en higiene y seguridad en el trabajo. Con 22 años de experiencia en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, se especializó en el diseño e implementación de estrategias que promuevan entornos laborales seguros y saludables. Actualmente coordina un equipo multidisciplinario enfocado en el desarrollo de políticas de gestión y programas preventivos eficaces. Bueno, presentado ya formalmente, le doy la bienvenida a Pablo. Gracias, Pablo, por estar esta Bueno, mañana con nosotros, por compartir seguramente todo lo que haces, y bueno, muy, muy contentos de poder compartir esta parte de la mañana en este último seminario del año. Buenos días, Eli. Muchas gracias. Saludos a todos. Y bueno, gracias a la UAR por el espacio. Eh, bueno, la verdad que la UAR nos brinda a través de este ciclo de seminario la posibilidad de hablar sobre lo que es la prevención de riesgo, que es un medio, un conjunto de actividades, de metodologías, con el fin de identificar, evaluar y controlar peligros y riesgos que tienen como fin mejorar las condiciones laborales para beneficio de los trabajadores y de todos los actores que componemos el sistema de riesgo de trabajo. Y en la actividad, en el día de hoy, la UAR también nos propone linkear
la prevención de riesgo con la innovación. La innovación no siempre pasa por desarrollo de tecnología avanzada o desarrollo de nuevas cosas, sino que también la innovación es adaptar, mejorar, evolucionar cosas que ya existen, pero con el fin de ser más asertivo y más efectivos en esas soluciones, en esos objetivos, resultados que buscamos. Es decir, que la innovación es transformar las ideas en soluciones y lo potente, lo rico es que esas soluciones sean fácilmente replicables, escalables o adaptadas a cualquier contexto y a cualquier actividad. Lo que buscamos es eso, que para lograr cambios sustanciales y masivos se popularicen las buenas prácticas y logremos entre todos aplicar esas cuestiones de innovación en la mayor cantidad de casos posibles. Eh, y, y una buena forma digamos, de ejecutar esta prevención de riesgos a través de programas preventivos. Por eso hoy les quiero contar sobre este programa de prevención de riesgos en el ámbito hospitalario, que como ustedes sabrán, la actividad de la salud, el sector de la salud, tiene una particularidad que es su servicio, su asistencia, está pensada en mantener o mejorar la salud de las personas y de la comunidad. Pero ¿por qué nos enfocamos y pensamos en desarrollar este programa en este sector? Bueno, porque veíamos que también en los últimos años los indicadores siniestrales, entiéndase índice de incidencia, índice de frecuencia, duración media de las bajas, estaban muy estables, muy amesetados, y también en valores, si se quiere, coincidentes o muy parecidos a lo de la media de todo el mercado, todo lo que es el sistema de radiotrabajo. Entonces, y también en cuanto al tamaño de este sector, es un sector importante, con más de 15.000 empleadores, con 370.000 trabajadores en relación de dependencia, es decir, un sector importante dentro de todo el sistema, pero que también concentra el 5,2% del total de los siniestros del sistema de radiotrabajo, o sea, un valor importante, ¿no? En cuanto a los siniestros. Entonces ese fue el desafío y lo que nos motivó a enfocarnos en esta actividad y pensar de qué manera podemos colaborar y sumar voluntades para tratar de mejorar los indicadores. Y lo hicimos a través de este programa que tiene 3 grandes ejes, ¿no? En los cuales nos enfocamos más allá del servicio que debe brindar toda aseguradora a este tipo de clientes, a este tipo de establecimientos. Nos enfocamos en estos 3 grandes ejes que hacen referencia a riesgos que son muy propios, muy característicos de la actividad. Son riesgos o agentes de riesgo con los cuales el trabajador convive a diario y grandes cantidades de usuarios o de trabajadores son los que conviven con él. También son riesgos o agentes de riesgo que pueden afectar tanto a trabajadores como a pacientes, y que bueno, entendemos que la solución o mejorar estas condiciones implica hacer un abordaje integral de cada uno de estos 3. También decirles que en caso ergonómico y biológico son las 2 principales causas de accidente de trabajo en el sector, y en el caso de radiológico, en general es un riesgo potencial, pero que dado el poder de daño que tiene, también vale la pena considerarlo y tenerlo en cuenta dentro de este programa. Con lo cual, en esta priorización para definir el programa, nos enfocamos en las 2 principales causales de accidente y en uno de los principales riesgos potenciales del sector. Eli, no sé si querés compartir la primera encuesta que teníamos. Sí, seguramente, Pablo, ahora la vamos a ir poniendo. Perfecto. Tiene que ver con si conocen o han aplicado el método ergonómico MAPO. Vamos a ver si lo conocen, así nos enteramos si nuestros participantes lo conocen y en función de eso, bueno, veremos cómo seguimos. Ahí están procesándose los resultados. Mira vos, vas a Perfecto. develar un gran misterio, porque el 83% dice que no lo conoce y el 17% sí. Así que bueno, y yo me incluyo Bueno, en el 83%. Así bueno, que voy a en alguna prestar medida, atención. en alguna medida no me sorprende el dato, pero bueno, gracias por las respuestas. Ah, Y ya, digamos, ahora lo que vamos a hacer es un poco desarrollar cada uno de estos 3 ejes y contarle cómo lo fuimos abordando y desarrollando
en estos casos. Ahí estamos. Lo que buscamos en cada uno de ellos es hacer un abordaje integral, primero empezando con un diagnóstico de relevar las instalaciones, los procedimientos. Acá es importante hablar también con las personas que realizan las tareas, cómo lo realizan, de qué manera. Y en ese primer diagnóstico también ya hacemos la evaluación con un método ergonómico denominado MAPO, que significa Movimiento Asistencial de Pacientes Hospitalizados. La verdad que es un método que es parte de una norma ISO TR 12296 del año 2012, relativamente nuevo, pero muy poco difundido y utilizado en Argentina, que es una metodología que permite evaluar tareas de levantamiento, movimiento, transferencia de pacientes o personas, con el objetivo de evitar las lesiones lumbares. Y nos permite calcular un índice a través de una fórmula. Obviamente acá lo que se tiene en cuenta también, este análisis se va haciendo por sala o por piso, ¿no es cierto? Cada uno de los sectores de una clínica, donde tenemos en cuenta la cantidad de operarios, pero también en cuenta la cantidad y tipo de pacientes, no sé si son no colaborativos o parcialmente colaborativos, y tenemos una serie de factores, esas Fs que vemos ahí en los distintos términos. Por un lado, vamos a evaluar también lo que tiene que ver, por ejemplo, con el factor de elevación, ese Fs, que, por ejemplo, vamos a evaluar si en esa sala contamos con grúa para el movimiento de personas, si tenemos camillas o camas regulables en altura, con qué tipo de regulación, con cuántos nodos. Después tenemos el FA, son las ayudas, el factor que tiene en cuenta las ayudas menores, ¿no? En ese caso, vemos si en la sala cuentan con sábanas deslizantes, con tablas o con cinturones ergonómicos. Después tenemos en cuenta también el FC, que tiene que ver con el factor que evalúa la cantidad y calidad de las sillas que tiene la clínica, o sea, si tienen reposabrazos, reposapiés, móviles o fijos, frenos, el respaldar, toda la condición de la silla de ruedas. En cuanto al factor ambiental, vamos a evaluar las condiciones de la habitación, ¿no? Las dimensiones, la distribución, la distancia de la cama al piso, la cama a cada una de las paredes, el baño, las dimensiones del baño, si tengo apoyos rebatibles o fijos, si puedo maniobrar con una silla de ruedas dentro del baño. Y el último, que es el factor de formación, que tiene en cuenta si los trabajadores, qué porcentaje de los trabajadores de esa sala tienen una formación y si esa formación es teórica o es teórica práctica, ¿verdad? Con eso vamos a calcular un índice inicial y que después, en la medida que vamos haciendo las mejoras e implementándolas, vamos a ir recalculando ese índice, ¿no? Por ejemplo, seguramente el proceso de mejora va a empezar quizás con la implementación de las ayudas menores, después quizás con la reparación o la adquisición de una mejor camilla o mejor cama o silla, y quedando quizás la parte edilicia, quizás es la más difícil, la más onerosa también, en cuanto a la implementación, pero que está bien relevarlo y dejarlo planteado, y en algún momento posiblemente se pueda llegar a mejorar esa condición. Así que todo eso es lo que se va implementando, y también dentro de este abordaje que hacemos es fundamental también la capacitación que hacemos de todo ese personal, que lo hacemos también con un profesional de la salud. En general son terapistas ocupacionales que conocen la técnica de la manipulación, del manejo de las personas, porque acá, más allá de conceptos teóricos, lo que enseñamos es la técnica de ese manejo, y con todo eso, con todas esas acciones que se van desarrollando, cuando recalculamos este índice, ese índice, este método, lo que no dije antes, es que tiene un respaldo epidemiológico que nos da una relación de una severidad de cantidad de casos que se pueden presentar en una población expuesta y una población no expuestas al movimiento de pacientes. En general, en promedio, en los casos que venimos desarrollando, ese índice inicial nos da un riesgo alto, ¿no? Rojo, más de 5 ya es rojo. Imagínense que nos da en un orden de 14 puntos, pero con todas las mejoras de capacitación, las ayudas menores y algunas otras mejoras que se van implementando en camas y sillas, logramos reducirlo en promedio entre 2 y 3 puntos, que ya es un riesgo medio, un riesgo en amarillo, y que, si bien obviamente está presente porque las tareas se hacen, pero realmente la intervención que se logra y el resultado del cambio es muy significativo.
Eso en cuanto al riesgo agronómico. El riesgo biológico es otro de los ejes que desarrollamos. También lo que se hace es un relevamiento, un diagnóstico inicial, saber cuál es el estado de situación cuando comenzamos. Tiene que ver mucho acá con los procedimientos que se siguen dentro de la clínica. Todo lo que es la higiene de manos es fundamental, ¿no es cierto? Esa higiene de lavado de manos con agua y jabón, o la fricción de manos con soluciones alcohólicas. Esto resabio mucho hemos aprendido de la pandemia a esta parte. Otro de los procedimientos que ya también quizás empieza a bajar un poco el grado de cumplimiento muchas veces, tiene que ver con la interacción entre el personal y el paciente. Es habitual que el trabajador se higienice antes de tomar contacto con el paciente o antes de realizar una tarea limpia, una tarea que requiere asepsia. Es común es normal que lo haga, pero no tanto en las instancias que vemos en la infografía, en la 3, 4 y 5, o sea, cuando se retira el trabajador después de haber tomado contacto con el paciente, después de haber estado expuesto a fluidos corporales del paciente o haber estado en contacto con el entorno del paciente. Entonces, ahí es importante actualizar y difundir estos procedimientos y cuidar las dos vías, la previa al contacto con el paciente y posterior al contacto con el paciente. Creo que es la mejor forma de proteger a nuestro trabajador y también evitar, ¿por qué no?, que pueda contaminar algún otro sector o algún otro paciente. Eso se va relevando. También todo lo que tiene que ver con los insumos. Con los insumos, si tenemos los descartadores, si están en todos los sectores, si los llevan cuando van a hacer alguna curación. Bueno, muchas veces no se cuenta con el elemento, entonces se hace un mal manejo de los residuos, o lo que es más crítico aún, se hace un reencapuchado de una jeringa, ¿cierto? Entonces, bueno, es importante que tengamos los descartadores, tengamos todos los insumos. Por ejemplo, vienen bandejas de curación donde ya tenemos un encastre para que se coloque ahí, no se tumbe, no se caiga y siempre lleven el descartador. En cuanto a los EPP, también tener la cantidad y tipo de EPP que son necesarios, cómo es el orden de colocarlo, cómo retirarlos, pero también entender que el uso del elemento de protección personal no invalida cumplir con todos los procedimientos de higiene de los trabajadores. Y finalmente también incluimos dentro de este abordaje todo lo que tiene que ver con la capacitación, que lo hacemos a través de infectólogos, que tienen una formación académica de base muy sólida, donde también se hace todo el abordaje de agentes patógenos, vías de ingreso, formas de ingreso, cómo proceder en caso de un accidente, de un siniestro, y consejos y recomendaciones para protegerse ante los riesgos biológicos. Eli, si antes de pasar al tercero de los ejes, te voy a pedir si querías disparar la segunda encuesta. Sí, seguramente, sí, ya se está procesando, Gracias. Pablo, y Perfecto. ahora se va a Antes de- subir como para poder preguntar. ¿En alguna ocasión han evaluado el estado de conservación de un elemento de protección personal plomado para la protección contra radiaciones o ionizantes? Vamos a ver si fue así o no. Y ahí vemos las respuestas. El 13% dice que sí, el 88% dice que no. Perfecto, muchas gracias a todos. No, a vos, Pablo. Bueno, y el tercero de los ejes, que tiene que ver con esta pregunta que hacíamos, tiene que ver con el riesgo radiológico, donde también, al igual que en los anteriores, en ese abordaje integral, en esa visión 360 que tratamos de hacer del riesgo, hacemos un relevamiento, en este caso, de todas las instalaciones, todos los equipos que emiten radiaciones ionizantes dentro de la clínica, entiéndase sala de rayos, donde se hacen estudios de mamografía, densitometría, tomografías, hemodinamia, quirófanos. ¿Y qué es lo que se releva? Bueno, ahí se sigue un listado de chequeo, ¿no es cierto? Una serie de puntos donde evaluamos también qué cantidad y tipo de dosímetro se usa, cuánto personal en el que lo usa. Por ejemplo,
para acotar, decir, bueno, en un quirófano que tenemos un equipo de Arcon-C, debería el personal utilizar dos dosímetros, uno por debajo del chaleco y otro por fuera del protector tiroideo. Entonces, bueno, ¿qué tipo de dosímetro usan? ¿Cómo es la guarda de esos dosímetros? Si es individual o es colectiva. ¿En qué lugar? Si está alejado de las fuentes. Si tenemos un responsable de la dosimetría, si hay un seguimiento de esos valores, ¿no? Que se van obteniendo. También si tenemos un responsable de protección radiológica a quien acudir en caso de dudas, de consulta. Si tenemos bien señalizado todo el sector. Si se hace un seguimiento de una vigilancia de la salud a través de los exámenes médicos periódicos y todos los exámenes de salud que correspondan. Si las protecciones de los equipos, las pantallas están colocadas o han sido removidas y están en correcto uso. Y también todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal para este riesgo, cómo se usan, de qué tipo son, cómo los limpian, cuál es el procedimiento de limpieza y guardado. Y en este caso, en lo que tiene que ver con el tema del elemento de protección personal y con la pregunta que recién hacíamos, también lo que se hace en este riesgo es, para cada uno de los elementos de protección personal, relevar cuál es su estado. A veces, digamos, seguramente nos imaginamos cuál es el estado de conservación más obvio de un guante o de un lente y cuando hay que descartarlo y reponerlo por uno nuevo. Bueno, en este caso son elementos más específicos, en los cuales quizás no tenemos tanto contacto, pero que también es más difícil evaluar cómo es su estado de conservación, ¿no es cierto? Y más allá de la fecha de vencimiento que tienen que tener, hay que ver si no tenemos que reemplazarlos antes de esa fecha límite. Entonces, lo que hacemos es un relevamiento de cada uno de estos elementos y lo clasificamos en 3 grupos, si están aptos, 100% aptos para utilizar, si están para utilizar con un cierto resguardo, porque ya tienen, o sea, se pueden seguir utilizando, pero ya tienen señas de su uso, y hay que pensar en una futura compra reponerlo, y algunos que, dadas las condiciones, ya no están en condiciones de uso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, una inspección visual y en algunos casos, por ejemplo en la foto inferior derecha, que es un chaleco con protector tiroideo, donde muchas veces esa parte se dobla, se va guiando, se va rasgando. Se debe hacer ahí una placa y ver qué condición está el material. Y si ya está roto, bueno, hay que empezar en sí o sí reponerlo de inmediato. Entonces, de esta manera se le da una devolución a la clínica, decir, bueno, cuál es el estado de cada uno de sus EPP y si se pueden seguir utilizando normalmente o no. Para que tengamos en cuenta, entre un 40 y 50% de los elementos que se relevan están en ese sector amarillo, por decir algo intermedio, donde se tiene que seguir utilizándolo, pero controlando su estado. Bueno, y ahora lo que quería compartirles, esto, cómo se aborda este programa, estos 3 ejes, lo que quería compartir con ustedes es un caso de éxito, uno de los primeros que hemos desarrollado, donde la verdad que, más allá de los objetivos que nos habíamos planteado, se superaron las expectativas, se logró un muy buen resultado, y bueno, quería compartirlo con ustedes y después comentarle algunos otros datos más sobre este caso. En Prevención ART, creemos que la seguridad se construye en equipo. Por eso, acompañamos a cada organización en su propio proceso de mejora, brindando soporte técnico y asesoramiento especializado para crear entornos laborales más saludables y seguros. Esta es la historia del Sanatorio Otamendi, una institución de casi un siglo de trayectoria, con una filosofía de trabajo centrada en la atención del paciente y su familia, pero también en el cuidado de su gente. El sector salud implica desafíos permanentes en cuanto a la seguridad y salud laboral. Por eso, desde Prevención ART diseñamos un programa específico para el sector hospitalario dirigido a 3 riesgos claves: el biológico, el ergonómico y el radiológico. En el caso del Sanatorio Otamendi, junto con el equipo de profesionales de higiene y seguridad, trabajamos en su adaptación con un enfoque participativo y de mejora continua. Trabajamos
desde fines del año pasado en capacitaciones continuas junto con Prevención RT. La dirección del sanatorio tomó la decisión de incorporar un equipo de trabajo destinado al cuidado de los colaboradores, no solamente con relación al cuidado físico, digamos, a los residuos, a los accidentes cortopunzantes, sino también todo aquello que tenga que ver con el cuidado de su salud mental. El recurso humano, al fin y al cabo, es lo más importante que tenemos. Durante meses, recorrimos sectores, analizamos procesos, capacitamos equipos y desarrollamos mejoras concretas para cuidar la salud de quienes nos cuidan. La experiencia consistió en la aplicación de un método novedoso de evaluación ergonómica denominado MAPO, Movilización Asistencial de Pacientes Hospitalizados, que analiza diferentes factores de riesgo. Nos enfocamos en la prevención de lesiones musculoesqueléticas, mejorando las técnicas de manipulación de pacientes, incorporando ayuda auxiliar y brindando capacitación práctica al personal. Uno de los temas que tratamos en nuestro sanatorio, en capacitar a nuestro personal, es en cuanto a la ergonomía. Capacitamos a nuestro personal en el correcto movimiento postural en el traslado de los pacientes, utilizando el cinturón ergonómico. Las mejoras permitieron reducir el índice MAPO en un 81,37%. Desde el equipo de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Sanatorio Tamendi hemos trabajado en identificar y poder aislar los mayores puntos de riesgos, entre ellos el riesgo cortopunzante, el riesgo biológico, el riesgo al trabajar con elementos que podrían generar un daño a la salud. Es por eso que hemos trabajado en un programa de capacitaciones y correcta segregación de residuos para poder bajar a cero el riesgo para nuestros trabajadores. Con respecto a riesgo biológico, lo que hicimos fue fortalecer ciertos conceptos, principalmente lo que respecta a higiene de manos, manejo de residuos patogénicos, material cortopunzante y uso de equipo de protección personal. Las mejoras implementadas no solo redujeron los riesgos, sino que también mejoró el bienestar y la percepción de seguridad de los equipos de trabajo. Dentro de los riesgos que abarcamos se encuentra el riesgo radiológico, en el cual tomamos distintas medidas como la compra de nuevos chalecos plomados, adquisición de nuevos dosímetros y lentes plomados. Realizamos un relevamiento del estado de los chalecos que disponíamos en el servicio, descartando aquellos que tenían fallas o algún tipo de desperfecto. Los cambiamos por chalecos de mejor calidad, mucho más livianos. Realizamos un cambio en la dosimetría personal, descartando los viejos dosímetros de placa por estos nuevos dosímetros con tecnología OSL. También adquirimos biombos plomados para proteger al personal que trabaja en quirófano. Dentro de lo que es el Sanatorio Tamendi realizamos relevamientos de las instalaciones radiológicas, relevamientos de elementos de protección personal y realizamos 2 capacitaciones muy importantes aquí en el sanatorio con todo el personal ocupacionalmente expuesto, brindando herramientas, tips, conceptos sobre protección radiológica. La verdad que ha sido una gran experiencia, estamos muy contentos y creo que es una articulación muy virtuosa de todas las partes. La gestión del riesgo radiológico se fortaleció con más conocimiento, más recursos y más conciencia. El trabajo conjunto entre Prevención RT y el Sanatorio Tamendi demuestra que cuando hay compromiso con la prevención se puede trabajar en programas preventivos concretos, visibles y sustentables en el tiempo. El programa de prevención de riesgos en el ámbito hospitalario de Prevención RT fue creado para asistir a las instituciones en cada etapa del proceso, porque el cuidado de la propia salud es una parte fundamental del trabajo. Bueno, la verdad que, como decía antes, en este caso fue un caso muy exitoso, muy satisfactorio para nosotros desarrollarlo, donde se lograron todos los objetivos que se habían planteado. En cuanto a la disminución de siniestro, si comparamos el año 2022, que fue el año previo al inicio de todo este programa, con los últimos 12 meses, vemos que lo que son los siniestros debido a inoculación de agente biológico e injurias punzocortante se redujo un 43%. En cuanto al tema ergonómico, se redujeron un 30% los siniestros ergonómicos, y la parte de riesgo radiológico sigue siendo un riesgo potencial, pero estamos convencidos de que está mejor intervenido y mejor tutelado. Obviamente también se lograron muchas mejoras en cuanto a la selección, al uso, a la conservación, al guardado de todo lo que tiene con elementos de protección personal, insumos y condiciones laborales.
se revisaron, actualizaron y difundieron todos los procedimientos y políticas internas, y también se capacitaron en estos 3 temas, en estos 3 ejes, a todo el personal expuesto a cada uno de ellos. Creo que en definitiva se logró brindar un buen servicio, un servicio diferencial, que todo esto fue posible gracias al gran involucramiento, al gran acompañamiento de los servicios profesionales del sanatorio, que realmente fueron parte de todo este esfuerzo, y obviamente también al convencimiento de la alta dirección del sanatorio. Este tipo de programas lo estamos desarrollando en una buena cantidad de clínicas de todo el país, con distintos grados de avance. Siempre es necesario hacer algún tipo de ajustes en lo que se va desarrollando, dependiendo de las características y de las necesidades de cada una de las clínicas. Pero bueno, la verdad que es un programa que está rodando y que está funcionando muy bien. Esperemos que le haya sido de interés, y esperemos que también este tipo, que lo puedan replicar ustedes en en este sector, y también, ¿por qué no?, imitar o copiar algo de esta estructura, de esta lógica, y aplicarlo en cualquier otra actividad. Creemos que esta focalización y esta planificación a través de programas es efectiva en cuanto a sumar voluntades y sumar socios, digamos, dentro de los distintos roles, para implementar en las empresas, en las actividades, y lograr mejoras a mediano plazo de los indicadores y la frecuencia sinestral. Así, bueno, espero que haya sido de interés. Quedo Excelente, Pablo. a disposición si hay algún tipo de consulta. Sí, sí, te transmito algunas preguntas que estuvieron haciéndonos llegar los participantes. ¿Cómo hacen para relevar las instalaciones, las paredes de hormigón o puertas con plomo, para verificar si cumple o no con el nivel de radiación? Ujú. Sí, exactamente. Ahí lo que se revisa todo lo que es la documentación. O sea, este relevamiento lo hacemos con profesionales en radiofísica, digamos, una empresa en particular, eh, que lo que hace es revisar toda la documentación y todas las habilitaciones, ¿no es cierto? No se puede, digamos, revisar la parte edilicia, ¿no es cierto?, del contenido, digamos, de las paredes, todo eso, pero sí todo lo que es la habilitación. Y después sí todo lo que tiene que ver con los equipos, con las responsabilidades, como decía antes, los distintos roles que tienen que ver en cada servicio, junto a cada equipo, y todo lo que es la dosimetría, los elementos de protección personal y políticas. Buenísimo. Bueno, ahí voy con la segunda. ¿Se les hace una placa de RX a los equipos para controlar el estado de los elementos de protección personal? O sea, ¿se les hace una placa de RX? Correcto. Exacto. En algún caso, cuando ya se visualiza, digamos, o hay dudas, digamos, sobre en la observación física de, por ejemplo, un chaleco, ¿no es cierto?, exterior, ¿no es cierto?, y hay algún tipo de dudas, sí, se lo radiografía, exactamente. Perfecto. Y voy con las últimas. En realidad, una porque involucra casi lo mismo. El uso del cinturón no causa riesgo al paciente si está operado, y el cinturón ergonómico que muestran es distinto al de la faja lumbar. Sí, exacto, no es una faja lumbar, es un cinturón especialmente para este movimiento paciente, no tiene ciertas agarres, ciertos arneses para sujetar a la persona. Bueno, no soy un profesional de la salud, digamos, la verdad que la indicación de su uso también debería estar, sí, entiendo la pregunta, recomendada por el profesional médico, ¿no es cierto?, dependiendo de la práctica, en caso de que se haya hecho una operación quirúrgica, ¿no es cierto?, si se puede utilizar o no. No sé, si no, habría que buscar otro tipo de ayuda menor, o de otro tipo de ayuda de grúa de otra forma, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Perfecto, Pablo. Bueno, esas eran las consultas que nos hicieron llegar. Por supuesto que surgen más, tanto para vos como para Matías y Andrés, pero bueno, ustedes tuvieron la generosidad ya de plantear cuáles son sus mails o sus contactos, con lo cual supongo yo que frente a cualquier inquietud los estarán contactando.
Quiero agradecerles a los tres, tanto a Andrés Jarulakis, a Matías Kuchen y a vos, Pablo, el ingeniero Pablo Re, por haber estado, por habernos brindado la información, por habernos permitido transitar una mañana de conocimiento y de, bueno, de esto, ¿no? Esto que tienen y que tuvieron todos los que participaron en estos 10 seminarios durante este ciclo, la inquietud de formarse, de aportar a la cultura preventiva, de llevar esa cultura preventiva a sus ámbitos laborales y profesionales. Así es que, bueno, muy agradecidos desde el programa Prevenir 2025 con ustedes tres. Y por supuesto también está en pantalla la coordinadora general del programa Prevenir, la licenciada Vanessa Stati, que, bueno, justamente dado que es el último seminario del año, nos parecía adecuado y teníamos ganas de que la conozcan, porque además realmente honra su función, porque siempre estuvo detrás. Digo, yo soy la cara visible en cuanto a la conducción, pero todo lo demás lo articuló cada seminario Vane, así que bueno, Vane, te dejo para que puedas comentar algo. Gracias, Celi. Buenos días a todos. Gracias especialmente a los expositores de hoy, Andrés, Matías, Pablo. Simplemente son 15 años, que no es poco, 15 años donde la UART viene promoviendo y sosteniendo este programa, que es una inversión, que es una apuesta y que también es una convicción de seguir construyendo y fortaleciendo la cultura preventiva en Argentina. Somos un país que el año que viene cumple 30 años de un sistema de riesgo del trabajo que hay que seguir cuidando, que hay que seguir haciendo que se fortalezca, que se nivele. Y realmente siento mucho orgullo de este proyecto, que como dice Eli, yo soy una cara que coordina, pero hay muchísima gente que está detrás. La UART como embajadora, FISO como su gran rol institucional técnico para poder llevar adelante todo esto, y COSO también como la producción general de todo lo que vamos haciendo y tratando de poner en conversación permanentemente. La calidad de la actualización profesional para nosotros es el norte, poder brindarles a ustedes lo mejor que tienen para compartir otros colegas es realmente el gran objetivo. Y como dijo la presidenta de UART, Mara Metiol, esto se ha convertido en una política pública no estatal y es muy, muy interesante poder pensarlo así, por sostener un proyecto con el aporte del sector privado para que el sector público también se fortalezca, y me parece que, bueno, vale la pena compartirlo. De vuelta, agradecerles a todos. Esto no es posible si no están del otro lado conectados. Empezamos en el año 2011 yendo a 30 ciudades argentinas recorriendo, donde tuve mucha felicidad de hacerlo. Era muy joven, mucha energía, y ahora, bueno, la pandemia nos hizo convertirnos en esto, que nos potencia mucho más, que nos hace llegar a lugares de la Argentina que no hubiéramos podido presencialmente, y eso también me genera mucho orgullo y felicidad. Así que simplemente agradecerles, poner realmente en entidad lo que significa este programa para todos los actores involucrados y para todas las personas que lo llevamos adelante, con mucho respeto, mucha calidad y con mucha esperanza en la profesión y en la cultura de la prevención. Así que gracias a todos, simplemente era eso. Y bueno, ya estamos para cerrar. Eli, gracias por haber llevado adelante esta conducción. Hace ya 3 años que venís con esto, estoy muy, muy feliz y orgullosa también. De vuelta a los que están hoy como expositores y a todos los que estuvieron este año y vienen estando, y a los que están y escriben y están del otro lado, porque siempre leemos las encuestas, porque siempre leemos los comentarios y porque para nosotros cada persona vale de verdad. No es una frase romántica, realmente cuidamos y tratamos de que eso también lo sientan en la experiencia que hacemos de los seminarios web y de los cursos virtuales y de todas las actividades. Les mando un abrazo inmenso a todos y les vuelvo a agradecer. Y bueno, por otros 15 años más espero que tengamos este programa y muchos más. Gracias. A vos, Vane, gracias a vos, gracias también de manera personal y lo hago público por convocarme por tercera vez. La verdad que es una satisfacción. Gracias a la UART también por confiar en mí, a FISO, a COSO,
porque es una alegría enorme para mí prepararme y conducir cada seminario. Por supuesto, gracias a ustedes, como bien señaló recién Vane, sin ustedes no sería posible nada, no tendría sentido nada. Por supuesto, gracias a cada profesional que desde el primer seminario hasta hoy, incluidos nuestros tres especialistas del día de hoy, estuvieron y compartieron generosamente su tiempo y su conocimiento. Y bueno, y un par de cuestiones importantes antes de ya despedirnos por este año, es que en 10 días más o menos van a estar enviándose los certificados de manera automática, así que como siempre decimos, fíjense la casilla de spam, porque puede llegar de manera automática ahí, certificados de asistencia al seminario, y también una vez que cerremos esta transmisión, se va a desplegar una encuesta brevísima, son 2 preguntas, pero que siempre sirven, como bien señalaba Vane, el objetivo es siempre brindarles lo mejor, y para poder brindarles lo mejor nos sirve mucho lo que ustedes nos puedan señalar a través de esas 2 preguntas que son para simplemente esa mejora continua que nos proponemos. Así es que bueno, gracias, sin más para decir, hasta el próximo año. Queda el canal de YouTube del programa Prevenir, quedan todas las redes sociales abiertas para que se puedan seguir comunicando, seguir formando, seguir consultando. Y bueno, soy Elisa Soto, gracias de nuevo por todo y hasta la próxima por otro programa Prevenir, y en este caso será hasta el Prevenir 2026. Chau, hasta la próxima.